Sebastián Contreras llegó al rancho al caer la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas que rodeaban su hogar de infancia. La camioneta se detuvo en la entrada. El polvo levantado por las ruedas se esparció por el aire cálido. Respiró hondo, intentando acostumbrarse a ese aire seco, tan familiar, y al mismo tiempo, tan distante después de tantos años. Había pasado más de una década desde la última vez que vio ese paisaje, desde que se despidió de las tierras que una vez le pertenecieron. El rancho de los Contreras había sido su vida, pero las circunstancias lo habían obligado a venderlo. Hoy regresaba, pero algo dentro de él sabía que ya nada sería igual. La camioneta crujió al apagarse, y Sebastián se bajó lentamente, como si temiera que el lugar pudiera desmoronarse bajo sus pies. No llevaba mucho equipaje, solo lo necesario para pasar un par de días. Mateo, su viejo amigo, ya lo esperaba en la entrada, con una sonrisa amplia que no lograba esconder cierta preocupación. «Sebastián», exclamó Mateo abrazándolo con fuerza. «Hace tiempo que no te veía. Qué bueno que al fin regresaste». Sebastián correspondió al abrazo, sintiendo el peso de los años que los habían separado, pero al mismo tiempo la calidez de la amistad que nunca se fue. Su amigo, un hombre alto y fuerte, de piel morena y arrugas en la cara, tenía el mismo carácter de siempre, pero su rostro denotaba las dificultades que el rancho había pasado en su ausencia. «¿Cómo estás, Mateo?», preguntó Sebastián, mientras ambos se alejaban de la camioneta. «Sobreviviendo como siempre», respondió Mateo, mientras caminaban juntos hacia la casa. El rancho de Mateo no era grande, pero siempre estuvo bien cuidado. Sin embargo, al llegar a la casa, Sebastián notó que algo faltaba, algo en el aire, algo que le hacía sentir que el tiempo, a pesar de su regreso, no había sido amable con ese lugar. «¿Qué ha pasado aquí, Mateo?», preguntó Sebastián, mirando hacia los alrededores, hacia las parcelas que antes habían sido fértiles y ahora se veían algo secas. Mateo suspiró y alzó las manos, como buscando las palabras adecuadas para explicar lo que no quería decir en voz alta. «La tierra no da lo que solía dar. Las deudas se acumulan, las cosechas han sido malas. Y, bueno, ya sabes cómo son las cosas por aquí. Nadie quiere arriesgarse a invertir en terrenos tan remotos. Y para ser honesto, la gente se ha ido, Sebastián. Ya no hay tanto por aquí como antes». Sebastián se quedó en silencio, mirando las tierras que alguna vez fueron suyas, preguntándose si alguna vez había tenido la capacidad de ver lo que se venía. Sin embargo, en el fondo, no era solo el rancho lo que le preocupaba. Había algo más profundo, algo que lo traía de vuelta. Un vacío que él mismo no sabía si podía llenar. El sonido de los caballos llegó a sus oídos, interrumpiendo sus pensamientos. Miró a lo lejos y vio un grupo de caballos pastando, moviéndose lentamente bajo el sol que aún les daba calor. Había algo familiar en ese movimiento, algo que lo conectaba con su pasado. Y entre esos caballos, un potro de pelaje brillante llamó su atención. Al principio pensó que podría ser una simple ilusión, pero cuando el animal levantó la cabeza y lo miró fijamente, algo en su interior se encendió. «¿Quién es ese potro?», preguntó Sebastián, señalando al animal. Mateo lo observó por un momento y luego sonrió con tristeza. «Es uno de los más nuevos. Lo encontré hace un par de semanas. Pero...». Mateo dudó un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Tal vez te parezca raro, pero cuando lo vi por primera vez, no pude evitar pensar que se parecía a uno de los caballos que tú y yo conocíamos». Sebastián no respondió de inmediato. El nombre de ese caballo, Fuego, resonó en su mente como un eco lejano. Fuego había sido su compañero durante tantos años, su caballo de confianza, el que siempre estaba ahí cuando más lo necesitaba. Pero había tenido que venderlo, había tenido que separarse de él. No podía evitar preguntarse si aquel potro tenía algo que ver con su viejo amigo. Los caballos, como los hombres, a veces mantienen la memoria, a veces las huellas de un pasado lejano. Decidió no insistir más con Mateo.
pero el sentimiento persistió en su pecho. Recordó los días en los que corría al lado de Fuego por esas mismas tierras, cuando todo parecía sencillo, y la vida era tan clara como el horizonte. Pero el tiempo había cambiado todo eso. Ahora, la tierra no parecía tan fértil, y los recuerdos que compartía con Fuego parecían estar desmoronándose. «¿Cómo está el rancho?», preguntó Sebastián, deseando cambiar de tema y hablar de lo que realmente lo había traído de vuelta. Mateo lo miró con una sonrisa triste y asintió. «La situación está difícil, amigo. La deuda está muy alta y si no encontramos una forma de pagarla, podríamos perderlo todo, incluso este lugar». Sebastián frunció el ceño. Sabía que la situación no era fácil, pero la idea de que todo lo que una vez fue suyo se perdiera le provocaba un sentimiento de impotencia. «¿Y qué planeas hacer?», preguntó, mirando a su viejo amigo con preocupación. «No lo sé, Sebastián. He hablado con la gente del pueblo, pero no hay muchas opciones. La vida aquí es dura, y los jóvenes se están yendo. Es como si la tierra se hubiera quedado sin alma». El sol ya estaba empezando a ponerse cuando entraron en la casa de Mateo. El aire fresco de la tarde se colaba por las ventanas, pero la atmósfera dentro de la casa era tensa, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Mientras Sebastián ayudaba a su amigo a preparar la cena, sus pensamientos no podían dejar de regresar al potro que había visto al atardecer. Algo en su mirada lo había conmovido profundamente, pero no podía explicarlo. Fuego siempre tuvo esa mirada, esa forma de entenderlo sin palabras. Quizá, pensó, el destino estaba jugando con él. La noche avanzó lentamente mientras los dos amigos hablaban de viejos tiempos y de los cambios que habían ocurrido. Sebastián sentía que el peso de los años lo había alcanzado, pero también sentía que algo, una chispa de esperanza, seguía viva en algún rincón de su ser. Al terminar la cena, se retiraron al porche para disfrutar del aire fresco. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido lejano de los caballos, y Sebastián no pudo evitar mirar hacia el campo, donde el potro aún pastaba en la penumbra. Algo le decía que debía hacer algo que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Un ruido en la distancia lo hizo volverse hacia Mateo, que estaba mirando hacia la puerta de la casa con una expresión tensa. Mateo se levantó lentamente, como si no quisiera decir lo que temía. «He recibido un mensaje, Sebastián. Alguien en el rancho de Rodolfo Medina dice que vio un caballo igual al tuyo». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Mateo parecía tan seria que, por un momento, él mismo dudó de lo que estaba escuchando. La realidad parecía desmoronarse frente a él, y la vieja historia de su pasado estaba a punto de regresar. «¿Qué significa eso?», preguntó Sebastián con el corazón acelerado. Mateo lo miró directamente a los ojos, como si estuviera tratando de descifrar lo que había sucedido todos esos años atrás. «Significa que Fuego podría estar cerca, y que tal vez, amigo mío, no todo está perdido». La mirada de Sebastián se endureció, y, sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta, con la sensación de que, por fin, algo de su pasado le estaba devolviendo lo que había perdido. El amanecer fue sombrío y frío, como si la tierra misma estuviera expectante, aguardando algo que aún no sabía cómo sucedería. Sebastián se despertó antes del alba, como era su costumbre en los viejos tiempos, cuando trabajaba en el rancho. El aire fresco se colaba por la ventana, pero él no pudo descansar mucho. La sensación de la conversación de la noche anterior seguía pesando en su mente, como una especie de sombra que lo perseguía sin descanso. El mensaje que le había dado Mateo sobre Rodolfo Medina y el posible avistamiento de Fuego lo mantenía inquieto, y la necesidad de confirmar que su caballo estaba cerca lo impulsaba a actuar con urgencia. Con un suspiro, se levantó de la cama, preparándose para el día que se avecinaba. En la cocina, Mateo ya estaba preparando un café, como si no hubiera ningún apuro. Parecía que él tenía un mejor control de la situación que Sebastián, como siempre. Sin embargo, Sebastián no podía dejar de pensar en ese caballo, en su viejo compañero, al que no había visto en más de 10 años. «Mateo, tenemos que ir a ver a Rodolfo»,
dijo Sebastián sin mirarlo directamente mientras tomaba la taza de café que su amigo le ofrecía. Lo sé, respondió Mateo, mirando fijamente la taza de café que tenía entre las manos. Pero no será fácil. Rodolfo es un hombre difícil, y no va a dejar que vayamos a su rancho así nomás. Sebastián asintió, comprendiendo las palabras de Mateo, pero el deseo de encontrar a Fuego se estaba apoderando de él. No importaba lo que tuviera que hacer. Necesitaba saber si el caballo estaba allí, aquel potro, aquel destello de esperanza que había visto en la penumbra de la tarde anterior, seguía ardiendo en su mente como una llama incontrolable. Tal vez, pensaba, Fuego aún podía reconocerlo. Lo peor que puede pasar es que no lo encontremos, dijo Sebastián, decididamente. Pero al menos habremos intentado. Después de un desayuno rápido, los dos hombres se subieron a la camioneta de Sebastián. Mientras avanzaban por el camino polvoriento hacia el rancho de Rodolfo, la ansiedad crecía en el pecho de Sebastián. Cada kilómetro que recorrían parecía separarlo más de su vida anterior y al mismo tiempo acercarlo a un pasado que había dejado atrás. El paisaje estaba lleno de recuerdos. Las viejas parcelas de maíz, los cercos de alambre que alguna vez fueron suyos, las huellas de los caballos recorriendo el terreno. Pero nada de eso le importaba ahora. Solo había una cosa en su mente: Fuego. La camioneta crujió sobre el camino de tierra, mientras los dos amigos se mantenían en silencio, cada uno pensando en lo que podría encontrar al llegar. Sebastián miraba la tierra a través de la ventana, como si esperara ver una señal que le dijera que estaba haciendo lo correcto. ¿Crees que realmente lo encontró?, preguntó Sebastián, rompiendo el silencio. Mateo se encogió de hombros. No lo sé. Algunos dicen que Rodolfo tiene caballos muy especiales, pero no sé si es Fuego. Lo que sí sé es que si realmente es él, no será fácil llevártelo. El tono de Mateo estaba cargado de experiencia. Sebastián sabía que su amigo tenía razón, pero la incertidumbre lo carcomía. ¿Y si no era Fuego? ¿Y si se había equivocado y al final se quedaba sin nada? No podía dejar de pensar en cómo se había sentido al venderlo. La desgarradora sensación de perder algo que había sido más que un simple animal. Fuego había sido su amigo, su compañero de batalla, su aliado en tantos momentos de su vida. Finalmente, llegaron al rancho de Rodolfo. La propiedad era impresionante, mucho más grande y moderna de lo que Sebastián recordaba. La entrada estaba flanqueada por altas columnas de piedra, y los caballos de Rodolfo, en su mayoría de raza pura, pastaban tranquilamente en grandes praderas. Todo en ese lugar parecía decir que allí se podía comprar todo, incluso el alma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sebastián con la mirada fija en el rancho. Mateo lo miró con una sonrisa ladeada. Lo primero es ver qué pasa. Rodolfo no va a dejarnos acercarnos tan fácilmente. Así que, por ahora, tenemos que ser discretos. Los dos hombres bajaron de la camioneta y caminaron con paso firme hacia la casa principal, donde fueron recibidos por uno de los trabajadores del rancho, un hombre alto y robusto, que los miró con desconfianza. «¿Qué les trae por aquí?», preguntó el hombre en tono serio. «Venimos a ver a Rodolfo», respondió Mateo, con la voz firme, pero respetuosa. «Decían que él tiene caballos muy especiales. Nos gustaría verlos». El hombre los observó durante unos segundos, como evaluándolos, y finalmente asintió. «Síganme. Los llevaré a la cuadra principal». Mientras caminaban por el rancho, Sebastián no podía evitar observar cada rincón, buscando señales, buscando algo que le dijera que Fuego estaba allí. Todo parecía estar tan cuidado, tan limpio, tan diferente. Pero, en el fondo, Sebastián sabía que no era esa la verdadera naturaleza del lugar. Los caballos de Rodolfo no eran más que objetos de lujo, piezas de su colección personal. No tenían el mismo vínculo que él había compartido con Fuego. Al llegar a la cuadra principal, Sebastián observó a los caballos de Rodolfo, todos imponentes, con pelajes brillantes y músculos bien formados. Pero ninguno de ellos tenía la energía que Fuego siempre había tenido. Ninguno de ellos se movía con la misma libertad, con la misma gracia salvaje.
¿Este es el lugar donde los guarda?, preguntó Sebastián tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Sí, respondió el hombre. Aquí es donde los tenemos. Sebastián dio un paso adelante y miró dentro de las jaulas. En la última, un caballo de pelaje brillante llamó su atención. El corazón le dio un vuelco, y sus ojos se clavaron en el animal, esperando ver algo familiar. Pero el caballo estaba agitado, nervioso, como si algo lo perturbara. Sebastián dio otro paso, pero, en ese momento, el hombre se acercó a él, interrumpiéndolo. «Eso no es algo para que vea cualquiera», dijo el hombre con tono firme. «Rodolfo no está aquí, así que, si me disculpan, no pueden estar aquí sin su permiso». Sebastián, sin embargo, no podía irse sin más. Algo en su interior le decía que aquel caballo tenía algo que ver con fuego. La mirada de ese animal, su postura, todo parecía indicar que sí. Pero también sabía que no podía simplemente tomarlo sin más. ¿Es ese caballo nuevo?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo. El hombre lo miró fijamente, como si no estuviera seguro de si debía responder. Después, con un suspiro, asintió. «Sí, llegó hace poco. ¿Por qué lo preguntas?». Antes de que Sebastián pudiera responder, escuchó pasos en la distancia. Miró hacia el lado opuesto y vio que Rodolfo estaba acercándose, acompañado por algunos de sus empleados. Su presencia imponía respeto, y Sebastián sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo. Rodolfo observó a los dos hombres y, sin decir una palabra, se acercó lentamente. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con una mirada fría. Sebastián intentó mantener la calma, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Sabía que no podía dejar que Rodolfo se interpusiera en su camino. «Venimos a hablar sobre los caballos», dijo Sebastián, intentando que su voz no temblara. «Escuchamos que tienes uno muy especial. Un caballo castano, ¿es cierto?». Rodolfo lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus intenciones. «¿Un caballo castano?», preguntó Rodolfo, con una sonrisa burlona. «No sé de qué hablas. Mis caballos son de una raza superior. No tengo tiempo para hablar de rumores». En ese momento, Sebastián sintió que su esperanza se desvanecía. La frustración lo invadió, pero antes de que pudiera decir algo más, Rodolfo dio un paso atrás. «Si quieren ver algo, tendrán que esperar hasta que tenga tiempo. No soy un hombre de hacer favores sin razón», dijo con frialdad. «Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer». Rodolfo se alejó, dejándolos con la sensación de que algo más se escondía tras su actitud. Sebastián, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que algo no estaba bien, y no podía dejar que Rodolfo lo apartara tan fácilmente. Sebastián no podía dejar de pensar en lo que había visto en el rancho de Rodolfo. La mirada del caballo castano, tan inquietante, tan familiar, seguía rondando su mente. Algo en su interior le decía que no se había equivocado, que ese animal era fuego. Pero no podía explicarlo. La sensación era tan fuerte que, al regresar al rancho de Mateo, no pudo dormir más que unas pocas horas. El deseo de saber la verdad, de confirmar si Fuego realmente estaba cerca, lo mantenía despierto, alerta. Cada rincón de ese rancho, cada imagen que había visto en las cuadras de Rodolfo, le quemaba el alma. Era temprano en la mañana cuando Sebastián salió al porche, respirando el aire fresco del campo. Mateo ya estaba en la pequeña cocina, preparando el desayuno con la calma de siempre. Pero a pesar de su tranquilidad, Sebastián podía ver la preocupación en los ojos de su amigo. Todos esos años de lucha por el rancho, la situación económica difícil, las deudas, el viento de cambio que soplaba en la región, nada era fácil, y ahora eso parecía ampliarse con la posibilidad de recuperar a Fuego. ¿Te has decidido ya?, preguntó Mateo mientras servía café en 2 tazas. Su voz sonó baja, pero cargada de comprensión. Sebastián se acercó, tomó la taza y la miró, pero no respondió de inmediato. No quería dar una respuesta apresurada, pero no podía evitarlo.
Sabía que, si no lo hacía, las dudas seguirían mordiéndole la piel. Sí, dijo finalmente con voz firme. Tengo que saber si es él. Necesito saberlo. Mateo lo observó por un momento y luego asintió, como si ya estuviera esperando esa respuesta. Sabes que esto puede ser complicado. Rodolfo no es un hombre fácil de tratar, y no solo por lo que hay en juego con el caballo, sino por las conexiones que tiene. Si te mete en problemas, no sé si tendrás cómo salir. Sebastián suspiró y miró por la ventana. El viento se levantaba, moviendo las hojas de los árboles y dejando escapar un leve susurro que parecía venir desde la lejanía. Lo sé, dijo, más para sí mismo que para Mateo. Pero esto es más grande que yo, más grande que este rancho. Fuego es parte de mi vida, Mateo. Siempre lo ha sido. Mateo lo miró con una mezcla de preocupación y respeto. No había mucho más que decir. Sebastián ya había tomado su decisión, y si alguien podía entender el vínculo entre un hombre y su caballo, era él. Después del desayuno, ambos se subieron a la camioneta y partieron en dirección al rancho de Rodolfo. Esta vez, no había más excusas. Tenían que averiguar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo que fuera. El viaje fue largo, pero el tiempo parecía haberse detenido en el camino. Cada kilómetro recorría una distancia emocional que Sebastián no estaba seguro de poder medir. Durante todo el trayecto, sus pensamientos giraban alrededor de la misma pregunta. ¿Y si no es él? ¿Y si me estoy engañando a mí mismo? Pero la mirada del caballo, su forma de moverse, algo en sus ojos, eso no podía ser casualidad. Cuando llegaron al rancho de Rodolfo, la atmósfera parecía diferente. Los caballos, que antes parecían estar tranquilos, ahora se movían de manera agitada, como si presintieran la tensión que se estaba acercando. La entrada de la propiedad era imponente, casi desafiante, con las columnas de piedra que flanqueaban el camino principal. Todo en ese lugar parecía diseñado para intimidar, para demostrar poder. Rodolfo, como siempre, estaba allí, de pie junto a la puerta de su casa, observando. La mirada fría y calculadora que lo caracterizaba se posó sobre ellos en cuanto llegaron. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para que Sebastián sintiera una oleada de incomodidad. ¿Qué quieren ahora?, preguntó Rodolfo cruzando los brazos sobre su pecho. Sebastián se acercó, manteniendo la mirada fija en Rodolfo, y no pudo evitar notar cómo el hombre se mantenía erguido, como si fuera más grande de lo que realmente era. La arrogancia era evidente. «Venimos a hablar de ese caballo», dijo Sebastián, con la voz firme, tratando de no mostrar ninguna debilidad. Sabía que Rodolfo lo estaba evaluando. Rodolfo levantó una ceja, curioso, pero sin mostrar emoción. ¿Un caballo? ¿Qué hay de nuevo? Su tono era despectivo, como si no le importara lo más mínimo lo que Sebastián tuviera que decir. «El caballo castano», insistió Sebastián sin titubear. «Lo vi en tu rancho ayer. Es igual al que tuve hace años. Quiero saber si es Fuego». La mención del nombre de Fuego pareció provocar algo en Rodolfo, aunque trató de ocultarlo rápidamente. Sin embargo, Sebastián pudo ver cómo sus ojos se oscurecieron por un segundo. Un destello de incomodidad cruzó por su rostro. «Eso no es asunto tuyo», dijo con tono brusco, pero algo en su voz sonaba como una advertencia. Mateo se adelantó un paso, como queriendo aliviar la tensión que comenzaba a llenar el aire. Sabía cómo tratar con Rodolfo, cómo suavizar las cosas cuando la situación se ponía difícil. «Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden, Rodolfo. Ya sabes que no estamos aquí para causar problemas, solo para obtener algunas respuestas». Rodolfo no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia uno de los empleados que estaba cerca y le hizo un gesto para que se acercara. Sebastián sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Estaba Rodolfo actuando así porque temía algo? ¿O simplemente no quería que se descubriera la verdad? El empleado se acercó y Rodolfo le dijo algo en voz baja, lo que hizo que el hombre se alejara rápidamente. Sebastián lo observó, pero no dijo nada.
Sabía que tenía que esperar su momento. «No tienes por qué preocuparte», dijo Rodolfo, finalmente, mirando a Sebastián directamente a los ojos. «Si realmente te interesa ese caballo, puedes verlo cuando quieras, pero no esperes que te lo entreguen sin más». Rodolfo dio un paso atrás, como invitándolos a que se alejaran. Sebastián, sin embargo, no estaba dispuesto a dar el paso atrás tan fácilmente. Sabía que algo más había en todo esto. Rodolfo no era un hombre que dejara que los caballos se vendieran sin su consentimiento. Algo se estaba ocultando. «Quiero verlo ahora», dijo Sebastián, sin titubear. No podía esperar más. No podía seguir con esa incertidumbre. Rodolfo lo miró por un momento, y aunque su rostro permaneció impasible, Sebastián pudo sentir cómo su incomodidad crecía. Algo no estaba bien, pero no podía dar marcha atrás. «Está bien», dijo finalmente Rodolfo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Acompáñame». Los tres se dirigieron hacia la cuadra donde estaba el caballo. Mientras caminaban, Sebastián intentaba calmar su respiración, intentando controlar la ansiedad que lo invadía. Tenía que ser cuidadoso, no podía arriesgarse a perder esa oportunidad. Cuando llegaron a la cuadra, Rodolfo se detuvo frente a una de las jaulas, que estaba cerrada. El caballo estaba adentro, mirándolos con una intensidad que hizo que Sebastián se detuviera en seco. Lo observó detenidamente. La postura, el brillo en los ojos, la manera en que se movía. Algo en su interior le decía que estaba ante fuego. El cuerpo de Sebastián se tensó, como si hubiera vuelto a sentir esa conexión. Pero, antes de que pudiera decir algo, Rodolfo lo interrumpió. «No se acerquen demasiado», advirtió, su voz fría y tajante. Sebastián dio un paso adelante, sin apartar la mirada del caballo. La conexión era inconfundible. Fuego estaba allí, sin lugar a dudas. No podía ser otro. Antes de que pudiera decir algo, un leve susurro, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como si el viento le hablara, como si el animal hubiera emitido un sonido bajo, pero claro. «Cuidado». Sebastián dio un paso atrás, su corazón acelerado, mientras la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse lo envolvía. El sol comenzaba a ponerse cuando Sebastián, Mateo y Lucía se encontraron en el borde de la finca de Rodolfo. El aire se sentía tenso, pesado, como si el mundo entero estuviera al borde de un precipicio. El caballo castano, que Sebastián había reconocido sin lugar a dudas como Fuego, aún estaba en las cuadras, custodiado por una serie de vigilantes. La sospecha y el miedo que había sentido al principio se habían transformado en una necesidad urgente de hacer algo. No podía permitir que Fuego estuviera allí, bajo las órdenes de Rodolfo, en una prisión de lujo, sin libertad. Tenía que rescatarlo, aunque eso significara enfrentar las consecuencias. Afuera, los tres se escondían en la sombra de unos árboles cercanos al rancho. Lucía miraba hacia el horizonte, calculando las posiciones de las luces y los guardias. Sebastián sentía la adrenalina recorrerle el cuerpo, y su respiración se aceleraba con cada paso que daba hacia lo que sabía que sería un acto impulsivo, pero necesario. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Mateo, mientras ajustaba su cinturón. Su tono de voz era bajo, pero cargado de preocupación. Sebastián lo miró fijamente, como si no tuviera otra opción. «No hay vuelta atrás», respondió casi en un susurro. Sus palabras sonaron firmes, pero sabía que cada decisión en ese momento podría marcar el resto de sus vidas. Lucía, que hasta entonces había estado en silencio, habló de repente, con una expresión decidida. «Lo mejor es que nos dividamos. Yo me encargaré de distraer a los guardias en la entrada. Tú y Mateo deben entrar por la parte de atrás. Si encontramos a Fuego, lo liberamos y salimos rápido». Sebastián asintió, sintiendo que cada palabra de Lucía tenía el peso de una sentencia. Era una jugada arriesgada, pero no había otra manera de hacerlo. Los tres se miraron por un momento, como si la gravedad del momento se apoderara de ellos.
Está bien, dijo Sebastián, después de una breve pausa. Mateo, tú y yo tomaremos el camino por el lado oeste, por donde vimos la brecha en las cercas. Si todo sale bien tendremos que mover rápido, porque Rodolfo no tardará en darse cuenta de lo que estamos haciendo. Lucía asintió con determinación y, sin más palabras, se alejó sigilosamente hacia la entrada principal. Sebastián y Mateo comenzaron a caminar en dirección al lado opuesto del rancho, siguiendo el rastro de las sombras. El plan estaba en marcha, pero cada paso que daban les pesaba más. No sabían qué les esperaba en las próximas horas, pero sabían que el futuro de Fuego dependía de lo que hicieran. El terreno era irregular, y al caminar, el sonido de sus botas sobre la tierra seca se volvía más pesado, más audible, como si todo en el rancho estuviera esperando que cometieran un error. Sin embargo, no había tiempo para arrepentimientos. El miedo que sentía Sebastián era real, pero la determinación de recuperar a su caballo lo empujaba a seguir adelante. En cuanto llegaron a la cerca, Mateo se detuvo y observó por un momento. La brecha que habían encontrado anteriormente no era muy grande, pero era suficiente para que pudieran deslizarse sin ser vistos. Mateo, con una destreza que Sebastián había olvidado que tenía, comenzó a cortar algunos alambres que bloqueaban el paso. «Esto no será fácil», dijo Mateo en voz baja, mientras terminaba de cortar los alambres. Las sombras se alargaban con cada segundo que pasaba, y la tensión en el aire se hacía más densa. «Lo sé», respondió Sebastián, su voz grave, pero decidida. Cuando la brecha estuvo lista, los dos hombres se deslizaron rápidamente hacia el interior del rancho. La oscuridad del terreno y la quietud de la noche les proporcionaron algo de cobertura, pero cada movimiento parecía más difícil que el anterior. El sonido de los caballos moviéndose en los establos cercanos era lo único que podía oírse, junto con el latido acelerado de su propio corazón. Avanzaron en silencio, acercándose a la cuadra donde se encontraba Fuego. Sebastián podía sentir su presencia, como si el caballo lo estuviera esperando. Cada paso que daba parecía acercarlo más a lo que había perdido, a la oportunidad de recuperar no solo a su caballo, sino también la esperanza de que aún podía salvar algo de su vida pasada. Sin embargo, mientras se acercaban, Sebastián escuchó un ruido. Al principio fue un crujido sutil, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles cercanos. Mateo se detuvo al instante, señalando con la mano que se agacharan. Ambos se ocultaron rápidamente detrás de una pila de madera, observando con atención. En la distancia, una figura emergió de las sombras. Un hombre, alto y robusto, caminaba hacia la cuadra. Sebastián lo reconoció al instante. Era uno de los empleados de Rodolfo, el mismo hombre que los había recibido cuando llegaron al rancho. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el hombre los veía, todo estaría perdido. Mateo, que no era de los que se asustaban fácilmente, fue el primero en moverse. De manera rápida y eficiente, se deslizó hacia la figura, tomando al hombre por sorpresa y cubriéndole la boca con su mano antes de que pudiera gritar. Sebastián lo miró, viendo cómo Mateo controlaba la situación con una precisión casi silenciosa. En un par de minutos, el hombre ya estaba inmovilizado, sin saber qué había sucedido. «Lo siento», dijo Mateo, respirando con dificultad. «Pero no podemos arriesgarnos a que nos descubran». Sebastián asintió, reconociendo que no había otra forma. Debían ser rápidos, no podían perder más tiempo. Se acercaron con cautela a la cuadra donde Fuego estaba guardado. En cuanto llegaron, Sebastián vio al caballo. Estaba en su rincón, tranquilo pero con la mirada fija, como si estuviera esperando a que algo sucediera. «Fuego», murmuró Sebastián, mientras se acercaba lentamente. El caballo levantó la cabeza, y en sus ojos brillaba un destello de reconocimiento. Sebastián sintió un nudo en la garganta, como si todo el peso de los años de separación se estuviera desmoronando en ese instante. Mateo, observando en silencio, hizo un gesto hacia las puertas del corral.
El tiempo apremiaba. El plan había funcionado hasta ahora, pero todavía quedaba mucho por hacer. Sebastián acarició la crin de fuego, como si quisiera transmitirle que todo estaba bien, que iban a irse de ahí, que ya no tenía que estar cautivo. «Vamos, fuego», dijo Sebastián, en voz baja, mientras le hacía una señal a Mateo. Con un rápido movimiento, Mateo abrió las puertas del corral, y el caballo, casi como si hubiera entendido la orden, salió con agilidad. El sonido de sus cascos resonó en la quietud de la noche, pero el viento cubría el ruido de su huida. De repente, una luz brilló desde la casa de Rodolfo, y Sebastián sintió una punzada de pánico. El tiempo había llegado. No quedaba mucho para escapar. «¡Rápido!», gritó Sebastián, mientras montaba a fuego sin pensarlo 2 veces. Los 3 corrieron hacia la salida, pero justo cuando pensaban que habían escapado, un grupo de hombres apareció, corriendo hacia ellos. Rodolfo había descubierto lo que estaban haciendo, y ahora todo era una cuestión de sobrevivir a la huida. El sonido de los cascos de fuego golpeando la tierra se mezclaba con los disparos que retumbaban en el aire. Sebastián apretó con fuerza las riendas, pero no era necesario. El caballo ya había comprendido que la libertad estaba a su alcance y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. El viento azotaba su rostro mientras avanzaban a toda velocidad por el sendero polvoriento, pero la distancia entre ellos y los hombres de Rodolfo no parecía aumentar. Los disparos, que antes habían sonado a lo lejos, ahora retumbaban peligrosamente cerca. «¡Acelera, Sebastián!», gritó Mateo, que corría junto a él, montado en otro caballo que le había prestado un amigo en el pueblo. Lucía lo seguía de cerca, en su propio caballo, con los ojos fijos en el camino, mientras intentaba no perderles de vista. Los 3 se adentraron en un terreno más accidentado, cruzando pequeñas colinas y bosques bajos. Sebastián podía ver cómo las luces de la casa de Rodolfo se desvanecían a medida que se alejaban, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Rodolfo y sus hombres conocían bien el terreno, y la persecución no se detendría hasta que los atraparan. Fuego, con su cuerpo poderoso y su resistencia, parecía ser la única ventaja que Sebastián tenía. El caballo saltaba con agilidad sobre las piedras y las raíces de los árboles, deslizándose por los senderos como si fuera uno con la tierra. Pero los disparos seguían escuchándose, y Sebastián no podía evitar pensar que no tendrían mucho tiempo antes de que los alcanzaran. «Tenemos que encontrar un refugio», dijo Lucía mirando atrás con preocupación. «Si no, no vamos a salir de aquí». Sebastián no respondía. Sus pensamientos estaban en otro lugar, en el rápido latido de su corazón, en la necesidad de mantenerse un paso adelante de los perseguidores. Pero en lo profundo de su mente, algo lo inquietaba. Sabía que, si no podían escapar, si no encontraban una forma de perderlos, todo habría sido en vano. En ese momento, Mateo levantó la mano y señaló hacia la derecha. «Por ahí», dijo. «Conozco un sendero que nos llevará a una cueva. ¡Rápido!». Sin pensarlo 2 veces, Sebastián giró a la derecha, seguido por Lucía y Mateo. El sendero era más estrecho, pero parecía ofrecer un poco de cobertura. Si lograban llegar a la cueva, podrían ocultarse hasta que los perseguidores los abandonaran. Pero esa no era una solución definitiva. Sabía que Rodolfo no se rendiría fácilmente. El camino se volvió más empinado, y los árboles más densos rodeaban el sendero. Fuego avanzaba con rapidez, pero Sebastián sentía cómo sus músculos se tensaban con cada golpe del viento. No podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Había sido su elección arriesgarse. Había sido su decisión arrastrar a Mateo y Lucía a este peligro. Si algo salía mal, si los atrapaban, no podría perdonarse a sí mismo. Cuando llegaron a la cueva, se detuvieron por un momento. Todos estaban agitados, respirando pesadamente, pero ninguno de ellos decía nada. Solo se escuchaba el sonido de los caballos respirando con dificultad y el crujido de las hojas que caían de los árboles. Sebastián bajó de fuego y lo acarició, notando cómo el caballo aún estaba nervioso, pero lo miraba con una mezcla de confianza y comprensión.
Tenemos que mantener la calma, dijo Lucía mientras bajaba de su caballo. Aquí podemos esperar, pero no por mucho tiempo. Tienes razón, respondió Sebastián, aunque su voz sonaba vacía. Sabía que en cuanto Rodolfo los encontrara, todo estaría perdido. El tiempo no estaba de su lado. Se quedaron en silencio por un rato, tratando de escuchar cualquier ruido que indicara que los hombres de Rodolfo estaban cerca. El viento se había calmado, y la quietud de la cueva les daba una sensación de inseguridad. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, pero Sebastián no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Había tomado la decisión correcta. Había arrastrado a sus amigos a una situación que no podían manejar. «Si nos atrapan, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era grave, pero no sonaba desesperada. Había algo en él que siempre mantenía la calma, pero Sebastián podía ver en sus ojos que el miedo también estaba presente. «No sé», respondió Sebastián mirando al suelo. «Estoy tratando de pensar en algo. Tal vez podamos negociar con Rodolfo o tal vez podamos desaparecer antes de que lleguen». Lucía los miraba fijamente, como si estuviera evaluando las opciones que tenían. Finalmente, habló. «Rodolfo no va a negociar», dijo con firmeza. «Si lo dejamos, va a hacer lo que sea para que esto termine mal para nosotros. Ya lo sabemos. Lo mejor es que salgamos de aquí antes de que se den cuenta de dónde estamos». Sebastián asintió, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la misma idea. Había algo más profundo, algo más allá de Fuego, que lo impulsaba. No solo se trataba de rescatar a su caballo, sino de recuperar su vida. Había perdido tanto en estos años, y ahora, con la posibilidad de encontrar lo que había perdido, no podía rendirse. Se levantó de golpe sin dar tiempo a que los demás reaccionaran. «Vamos a salir de aquí», dijo con determinación. Sus palabras eran firmes, pero en su interior sentía que algo más lo impulsaba, algo que no podía ignorar. Mateo y Lucía se miraron, pero no dijeron nada. Sabían que cuando Sebastián tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Así que, sin más, comenzaron a preparar sus caballos para partir. Cuando salieron de la cueva, la luz de la luna se alzaba sobre ellos, iluminando el camino con una claridad inquietante. Sebastián avanzaba delante de los demás, con Fuego a su lado. El caballo parecía entender que ahora ya no se trataba solo de escapar, sino de luchar por su libertad, por lo que ambos habían perdido. De vez en cuando, Fuego giraba la cabeza, mirando a Sebastián, como si le dijera que, a pesar de todo lo que había pasado, aún confiaba en él. El silencio era profundo. Solo se escuchaba el susurro de la noche, el crujido de las ramas bajo sus pies y el sonido de los cascos sobre el suelo. Pero, en la distancia, una luz apareció. Sebastián detuvo a Fuego. Su corazón comenzó a latir con fuerza al darse cuenta de lo que significaba. «Nos están buscando», dijo Lucía, mirando en dirección a la luz. Sebastián se giró hacia Mateo, que lo miraba fijamente. No había tiempo para más evasivas. El final de la persecución estaba cerca, y ellos debían decidir cómo afrontarlo. ¿Serían capaces de escapar, o el destino ya los había alcanzado? La noche se cernía sobre la región con un manto de estrellas. El viento soplaba con ráfagas suaves, apenas levantando el polvo del camino que conducía al rancho de Rodolfo. Sebastián, Mateo y Lucía se reunieron a cierta distancia de la entrada principal, donde los árboles altos y la oscuridad ofrecían un mínimo resguardo. Un cuarto rostro apareció entre las sombras, el peón anónimo que había prometido su ayuda. Nadie conocía su nombre ni su historia completa, pero lo único que importaba era que había decidido cambiar de bando al ver las injusticias de Rodolfo. «Gracias por venir», susurró Sebastián, mirando al recién llegado. «Me cansé de verlo maltratar a los caballos, y también a la gente», respondió el peón con el rostro cubierto por un sombrero viejo. «Solo pido que, cuando todo esto termine, me ayuden a alejarme de aquí». Sebastián asintió con firmeza. Podía ver la determinación en aquellos ojos sombríos.
Alrededor, la oscuridad era casi total, pero se distinguían algunos faroles encendidos en las inmediaciones del rancho. Rodolfo, como de costumbre, había reforzado la seguridad. Tras las últimas tensiones, nadie ignoraba la posibilidad de un rescate nocturno. Sin embargo, la urgencia de salvar a Fuego pesaba más que cualquier temor. La mejor manera de entrar, indicó el peón, es por detrás del establo principal. Han clavado tablas en las ventanas y aseguran la puerta todas las noches, pero hay una rendija por donde podemos escabullirnos. Yo conozco la ruta. Lucía observó el lugar con cautela. El plan de entrar sin ser vistos parecía imposible, pero no tenían opción. ¿Estás seguro de que podremos pasar por ahí?, preguntó en voz muy baja. Si nos apuramos, sí. Pero Rodolfo no es tonto. Tiene hombres en cada esquina. Con los caballos atados a unos metros, listos para la huida, cada uno de los 4 se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Tenían sogas, linternas pequeñas y el impulso de ver a Fuego libre. Era todo lo que necesitaban, o al menos eso querían creer. El peón anónimo avanzó primero, sin hacer ruido, guiándolos por la orilla de la cerca que rodeaba el rancho. El silencio solo se interrumpía por el susurro del viento y el distante piafar de los animales en los establos. Nadie hablaba, pues bastaba un solo sonido mal calculado para alertar a los guardias. Llegaron a la parte trasera del establo principal. El aroma a heno y a madera húmeda era fuerte, mezclado con el perfume denso de la noche. Allí, junto al muro de tablas, había un pequeño espacio en la parte inferior, un hueco que parecía haber sido roído por el tiempo y la falta de mantenimiento. El peón se agachó y empezó a mover con cuidado unas tablas sueltas. «No hagas mucho ruido», advirtió Mateo, mirando alrededor en busca de centinelas. Las tablas cedieron con un crujido leve. Uno a uno, se arrastraron hasta el interior. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por tenues reflejos de luna que se colaban por rendijas del techo. Desde dentro, se escuchaban algunos relinchos adormecidos. Era una señal de que los caballos estaban cerca, quizá adormilados por la rutina nocturna. Lucía encendió su linterna diminuta, cubriendo parte de la luz con la mano para que no se filtrara demasiado. El establo se extendía en un pasillo largo, con varios compartimentos donde guardaban a los caballos de Rodolfo. Todos estaban en silencio, algunos dormidos de pie, otros moviéndose lentamente al presentir presencias extrañas. Al fondo, un tenue brillo. Parecía el reflejo de un farol, o quizá de la luna tras una ventana rota. «Está en el último corral de la derecha», susurró el peón. Anoche lo cambiaron de lugar para que no lo encontraran. Tuve que ver cómo lo arrastraban. El pobre estaba agitado, relinchando. Sebastián sintió una punzada en el pecho. Se imaginó a Fuego, forcejeando en manos de capataces brutos y cuerdas apretadas. Apretó los puños con rabia contenida. Había llegado hasta allí, y no iba a darse por vencido. Avanzaron sigilosamente, esquivando montones de heno y cubos de agua. El olor a sudor de los caballos y a cuero viejo lo transportó a días más felices, cuando él y Fuego galopaban libres por los campos sin importarles nada. Esa época parecía tan lejana que le dolía el corazón solo de recordarla. Al llegar al compartimento final, Mateo levantó la linterna para ver lo que había adentro. Efectivamente, allí estaba Fuego. Su pelaje castaño brilló con un matiz cobrizo bajo la pobre iluminación. Parecía inquieto, rascando el suelo con una de sus patas. Al ver a Sebastián, el caballo soltó un suave relincho, como si lo reconociera de inmediato. Sebastián sintió que se le humedecían los ojos. Ese era su compañero, su amigo de tantas batallas, y por fin se reencontraban a la medianoche, en un lugar que olía a cautiverio. «Tranquilo, muchacho», murmuró Sebastián, acercándose despacio. Metió la mano entre los barrotes y acarició el cuello de Fuego, notando cómo el caballo se estremecía de alivio. «Tenemos que sacarlo», dijo Lucía con un tono de urgencia. Sabía que el ruido de Fuego podía atraer a los guardias en cualquier instante. El peón anónimo sacó una herramienta para forzar el candado.
El chirrido del metal al romperse resonó en la penumbra, y los caballos de los compartimentos vecinos empezaron a moverse, inquietos. A contraluz, una de las puertas lejanas se abrió con brusquedad. Un haz de luz penetró en el establo, acompañado de voces alarmadas. «¡Hay alguien aquí!», gritó una voz grave. Sebastián tuvo el tiempo justo para jalar a Fuego del hocico y calmarlo, mientras Lucía y Mateo se ocultaban detrás de un montón de paja. El peón se quedó estático, sosteniendo los restos del candado, buscando un lugar donde esconderse. Varios pasos resonaron en el pasillo, y la luz de una linterna fue barriendo las paredes con furia. Fuego, como si comprendiera la gravedad del momento, aguantó la respiración, inmóvil. El hombre con la linterna se acercó. Llevaba un arma al cinto, y el brillo en sus ojos reflejaba la fiereza de quienes obedecen ciegamente las órdenes de Rodolfo. Durante unos segundos interminables, el haz de luz se detuvo justo donde se encontraba Sebastián, pero no lo alcanzó a ver. La oscuridad lo protegía. El guardia chasqueó la lengua, maldiciendo por lo bajo, y continuó hacia el fondo, hasta perderse en otro pasillo lateral. «Ahora», susurró Mateo, apretando el brazo de Sebastián para que reaccionara. «Tenemos que salir». Con rapidez, terminaron de liberar a Fuego, que se agitó con un resoplido de ansiedad. Sebastián sintió su fuerza contenida, la impaciencia por volver a saborear la noche. El peón anónimo se acercó para ayudar a abrir la gran puerta trasera del establo. Un cerrojo se atascó, soltando un quejido metálico que resonó mucho más de lo que hubieran querido. Un relincho de alarma surgió en la penumbra. Ya no había margen para la cautela. Tenían que escapar. «Allí están», gritó la misma voz de antes. Pasos apresurados corrían por el pasillo. El peón logró abrir la puerta, y de inmediato todos salieron a la noche abierta, recibiendo una ráfaga de viento frío. Fuego saltó con un brío casi salvaje, como si hubiera estado esperando ese instante. El grupo corrió hacia la parte del corral donde habían dejado los caballos de Lucía y Mateo, pero ya se oían disparos tras ellos. Balas rasgaban el aire y se incrustaban en la madera de las cercas. Lucía soltó un grito ahogado, y Mateo se lanzó a desmontar los alambres para abrirles paso. Sebastián montó a Fuego en un solo movimiento, sintiendo de nuevo la fuerza del corcel en cada músculo. El caballo se alzó, relinchando, y emprendió carrera, con Lucía y Mateo tras él. El peón anónimo se quedó rezagado, forcejeando con un vigilante que había logrado alcanzarlo. Sebastián giró el cuerpo, dispuesto a regresar, pero el propio peón lo empujó con la mano libre para que continuara. «Vete, no hay tiempo». La mirada desesperada del hombre dejó claro su sacrificio. Sebastián vaciló, pero la intensidad del tiroteo le recordó que si se quedaba, todos caerían. Lucía y Mateo gritaban su nombre, rogándole que escapara. Al final, no tuvo opción. Tomó la rienda y espoleó a Fuego, que salió disparado entre la polvareda, lejos de los fogonazos de los disparos, lejos del grito de aquel peón que los había ayudado. El viento cortaba el rostro de Sebastián mientras Fuego corría libre, surcando la noche con la velocidad de un relámpago. Mateo y Lucía lo seguían de cerca, resistiendo el pánico y confiando en que su conocimiento del terreno les permitiera huir. El corazón de Sebastián latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. No había tiempo para pensar en nada más que en salvar la vida y, sobre todo, en proteger la libertad recién recuperada de Fuego. Rebasaron las primeras colinas y descendieron por un camino irregular hasta llegar a la zona más boscosa del valle. La lluvia de disparos había cesado. Al parecer, los guardias no se atrevían a perseguirlos a tanta distancia en plena oscuridad. Solo se oía la respiración agitada de los caballos y el galope frenético que poco a poco se fue calmando. Lucía, con las manos temblorosas, se apeó para recoger sus pensamientos. Mateo se dejó caer al suelo, extenuado. Fuego, con las fosas nasales dilatadas, trotó alrededor de Sebastián, como preguntando si todo había terminado. Sebastián sentía un ardor extraño en el brazo izquierdo. Con la adrenalina, no había notado que algo le había rozado la piel. La manga de su camisa estaba rasgada y la sangre manaba de un corte profundo.
Tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, incorporándose para revisar el brazo de Sebastián. Déjame ver. Mateo también se acercó, mirando con alarma la herida. Sin embargo, antes de que pudieran organizarse para atenderlo, algo interrumpió ese instante de relativa calma. A lo lejos, a través de la espesura, un resplandor se movía entre los árboles. ¿Vieron eso?, susurró Mateo, con el rostro pálido. Parece un grupo de gente con faroles, agregó Lucía, tensa. Podrían ser los hombres de Rodolfo. Ya en lugar seguro, Sebastián verifica un corte profundo en sí mismo. Pero lo peor, ve una luz de faroles que se acerca en el horizonte, indicando persecución. La herida de Sebastián ardía con cada latido de su corazón. La sangre había empapado la manga izquierda de su camisa, y, aunque no parecía de gravedad, el dolor le recordaba que seguían en peligro. Las luces de faroles se acercaban por el horizonte, y eso era todo lo que necesitaban para entender que la persecución continuaba. Lucía y Mateo intercambiaban miradas de preocupación, manteniendo a sus caballos en silencio detrás de unos arbustos. Fuego, agitado por la tensión, movía las orejas constantemente, atento a cualquier sonido. «Hay que salir de aquí antes de que esas luces nos alcancen», susurró Lucía, intentando calmar su respiración. Sebastián sabía que quedarse en aquel punto elevado, expuestos sobre la ladera, sería un suicidio. Se enderezó, cubriendo su herida con un trozo de tela improvisada. La urgencia de escapar se mezclaba con la necesidad de encontrar un refugio, aunque fuera temporal. Fuego relinchó bajito cuando su jinete tomó las riendas con decisión. «Sé de un lugar», dijo Mateo, mirando en dirección sur. «Está abandonado desde hace años, pero tal vez nos sirva. Es una antigua hacienda que se vino abajo. Si aún quedan paredes en pie, podríamos escondernos». El grupo no dudó. Sebastián espoleó levemente a Fuego y se adentraron en la noche, con las sombras como aliadas. Durante un buen rato, cabalgaron por senderos casi invisibles, guiados por la memoria de Mateo. El ladrido lejano de algunos perros y el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos hacían eco en sus oídos. A veces, se detenían a escuchar si los perseguidores seguían cerca, pero lo único que oían era el viento que acariciaba los matorrales. Finalmente, vislumbraron unas estructuras ruinosas, cubiertas de enredaderas y maleza. Restos de paredes y techos colapsados se alzaban como sombras fantasmales contra la tenue luz de la luna. El portón de la entrada principal estaba caído, medio cubierto por la maleza. El silencio envolvía aquel lugar, salvo por los murciélagos que volaban cerca, en busca de insectos nocturnos. «Aquí es», murmuró Mateo desmontando con cautela. «No hay nadie desde hace tiempo. Quizá podamos quedarnos un rato y ver cómo está todo». Lucía amarró su caballo a un poste carcomido, asegurándose de que no se soltase. Sebastián hizo lo mismo con Fuego, que bufó con desconfianza. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba con fuerza. El grupo se internó en la construcción derruida, iluminando el interior con una linterna pequeña que Lucía llevaba en la mano. Tablones rotos, vigas a punto de caer y el polvo del abandono dominaban la escena. Aún así, parecía un refugio útil para ocultarse. «Primero, hay que ver esa herida», dijo Lucía al notar que la sangre había manchado por completo el vendaje improvisado de Sebastián. Sin tiempo que perder, buscaron una zona menos deteriorada en uno de los viejos cuartos para revisar la lesión. Con el brillo frágil de la linterna, Lucía apartó con cuidado la manga de Sebastián. La bala solo lo había rozado, pero el corte era profundo y requería limpieza urgente. Mateo encontró un balde oxidado que, con algo de agua de un pozo cercano, sirvió para lavar la sangre. Sebastián apretó los dientes mientras Lucía limpiaba y vendaba la herida con tiras de tela rasgadas de su propia camisa. «No te muevas tanto», pidió Lucía, sosteniendo el brazo de Sebastián para mantenerlo firme. «Podríamos buscar ayuda médica, pero no sé cuándo». «Vamos a necesitarla, tarde o temprano», contestó Mateo.
También necesitaremos comida y un lugar fijo. No podemos quedarnos aquí para siempre. Sebastián respiró hondo, mordiéndose la lengua para no quejarse por el escozor. Sentía que, a cada minuto que pasaba, la situación se volvía más compleja. Habían logrado rescatar a Fuego, sí, pero ahora se encontraban en un limbo de incertidumbre. Rodolfo no se detendría. Querría venganza y, sobre todo, recuperar al caballo que consideraba suyo. Después de atender la herida, se turnaron para vigilar desde una ventana derruida que daba al exterior. Podían ver la línea de la carretera en la lejanía. Una hora transcurrió sin señales de sus perseguidores. Aún así, se sentía en el aire esa tensión que surge cuando uno sabe que algo puede estallar en cualquier momento. ¿Creen que Rodolfo tenga tanto poder como dicen?, preguntó Lucía, sin apartar la vista del camino. Sí, suspiró Mateo. Conoce gente importante, tiene dinero, caballos de raza y los contactos suficientes para que nadie lo confronte. Por eso hace lo que le da la gana. Sebastián miró a Fuego, que dormitaba apoyado en una pared lateral con las orejas atentas. Recordó cómo, tiempo atrás, su vida era mucho más simple. Las carreras al amanecer, el sonido de los cascos galopando por los campos abiertos, la brisa seca del norte. Ahora, estaba en un lugar ruinoso, clandestino, herido y fugitivo. Pero, al mismo tiempo, Fuego estaba junto a él. Ninguna comodidad valía más que ese reencuentro. De pronto, un siseo rompió el silencio. Un par de jóvenes de la zona, con los que Mateo tenía cierta amistad, se asomaron con recelo por la puerta principal. Al verlos armados y tensos, Sebastián y Lucía reaccionaron de inmediato, empuñando un viejo palo y una navaja, pero Mateo los reconoció al instante. «Tranquilos, son amigos», exclamó, levantando ambas manos en señal de paz. Los dos jóvenes se identificaron. Dijeron que habían oído rumores de que Sebastián y sus compañeros estaban huyendo de Rodolfo y que habían visto sus caballos atados al poste. Al ver la situación, decidieron acercarse para ofrecer ayuda, algo de comida y agua. Sebastián dudó al principio, pero la mirada sincera de los muchachos lo convenció de que no había trampa alguna. Traían una pequeña bolsa con tortillas, frijoles y un jarro de agua fresca que, en ese momento, valía oro. «¿Por qué hacen esto?», preguntó Lucía agradecida. «Porque ya estamos hartos de ver cómo Rodolfo se adueña de todo y maltrata a la gente», respondió uno de los muchachos con expresión seria. «Si podemos ayudar a que las cosas cambien, lo haremos». Durante un rato, compartieron aquel improvisado banquete en silencio, escuchando las historias de los jóvenes sobre otras injusticias que Rodolfo había cometido contra los pequeños ranchos de la zona. Comentaron cómo había arrebatado tierras y cómo cada vez más campesinos se iban, abandonando el norte por no poder competir con su poder. Sebastián sintió un escalofrío. Todo había empeorado desde que se marchó años atrás, y de alguna forma se sentía culpable por no haber estado allí para detenerlo. Las palabras resonaron en la mente de Sebastián. El recuerdo de la promesa que se había hecho a sí mismo emergió con fuerza. Crear un lugar donde los caballos abandonados o maltratados pudieran estar a salvo. Un santuario, donde no existieran amenazas como Rodolfo. Una idea que hasta ahora solo había sido un deseo remoto empezó a cobrar fuerza entre esas paredes. Sí, estaban en ruinas, pero ¿acaso no era el símbolo perfecto de lo que podía resurgir de la adversidad? Si nos organizamos, podemos ayudar no solo a Fuego, sino a otros caballos, dijo de pronto con voz firme. Lucía y Mateo lo miraron con curiosidad. Sebastián habló con pasión. Pienso en un santuario, un lugar donde los animales vivan libres, lejos de la codicia de hombres como Rodolfo. Sé que suena arriesgado, pero ya hemos llegado hasta aquí. Mateo escuchó, intercambiando miradas con los jóvenes. No lo descartaron. Tal vez fuera la chispa que necesitaban para unir a la gente cansada de la opresión. Lucía, por su parte, asintió con los ojos brillantes. El coraje de Sebastián la conmovía. Tal vez era hora de cambiar las cosas, de pelear por algo más grande que ellos mismos.
El ruido de un trueno lejano interrumpió la conversación. El cielo oscuro comenzaba a encapotarse, presagiando una tormenta. Todos coincidieron en que sería mejor refugiarse y dejar que la lluvia les cubriera las huellas. Si Rodolfo seguía buscándolos, el clima podría jugar a su favor, ocultando rastros y empañando las pistas. «Nos quedaremos aquí esta noche», dijo Mateo. «Al amanecer, veremos cómo están las cosas. Puedo volver al pueblo y enterarme de cualquier movimiento», ofreció uno de los jóvenes. «Regresaré antes de que salga el sol». Sebastián se levantó con esfuerzo, sosteniendo su brazo herido. Dio unas palmaditas en el costado de Fuego, agradeciéndole su paciencia. El caballo parpadeó, como si supiera que pronto tendrían que volver a moverse. La idea de fundar un santuario revoloteaba en su mente. Estaba exhausto, pero lleno de determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito auténtico, algo más allá de sobrevivir el día a día. Mientras el resto buscaba un lugar más seco dentro de la hacienda en ruinas, Sebastián salió por un instante a la intemperie. La brisa húmeda de la tormenta que se aproximaba le acarició el rostro. Cerró los ojos y dejó que sus sentidos se llenaran de aquel aroma de tierra mojada, casi olvidado en medio de tanta angustia. Pensó en su pasado, en la vez que cabalgó con Fuego al amanecer, en la venta forzosa que lo separó de su mejor amigo. Todo le había conducido a ese momento. Los relámpagos iluminaron el horizonte, y el retumbar de los truenos anunciaba que la lluvia estaba por caer. Entonces, un ruido se oyó cerca de la entrada, pasos que crujían sobre la madera podrida. Sebastián dio media vuelta con el corazón acelerado, preparado para lo peor. Alcanzó a ver una figura acercándose, pero la oscuridad no le permitía distinguir el rostro. «¿Quién anda ahí?», preguntó con firmeza, aunque el corazón le latía desbocado. La figura se detuvo, como si también tuviera dudas. La voz que emergió de la penumbra sonaba familiar, pero llena de cautela. «Sebastián, ¿eres tú?». Pasos se acercan en la oscuridad, y una voz conocida llama por Sebastián, pero no se sabe si es amigo o enemigo. Sebastián sujetó con fuerza el pedazo de madera que había recogido del suelo al escuchar la voz en la oscuridad. La figura avanzó un paso, despacio, levantando las manos en señal de paz. El latido acelerado del corazón de Sebastián se atenuó un poco cuando reconoció los rasgos a la luz tenue de la luna. Era Lorenzo, un antiguo empleado del rancho de Rodolfo, el mismo que había desaparecido días atrás, sin dejar rastro. «Lorenzo», murmuró Sebastián, sin bajar por completo la guardia. «Creí que te habías ido para siempre». Lorenzo, aún con las manos en alto, tragó saliva y dio otro paso hacia la claridad que se filtraba entre las vigas rotas de la vieja hacienda. Traía la ropa empolvada, las botas llenas de lodo y la cara con un rastro de cansancio evidente. «Quise hacerlo», contestó en voz baja, «pero no pude quedarme de brazos cruzados después de ver lo que Rodolfo ha hecho. Ya no tengo nada que perder. Quiero ayudarte a ti y a tu caballo». Las palabras resonaron en el eco de la noche. Sebastián bajó el trozo de madera dejando escapar un suspiro. Recordaba a Lorenzo de cuando él mismo era dueño de su rancho, y también en las visitas esporádicas al rancho de Rodolfo. Siempre lo había visto como un hombre trabajador, aunque reservado, de esos peones que cumplen órdenes porque creen no tener otra opción. Aún así, sentía cierto recelo. «¿Por qué ahora?», preguntó Sebastián, con una mezcla de sospecha y esperanza. Lorenzo miró a su alrededor, percatándose de la presencia de Mateo y Lucía, que se acercaban tras escuchar las voces. Fuego, un poco más atrás, agitó la cabeza con un resoplido suave, como si estuviera tanteando el ambiente. «Rodolfo está fuera de control», explicó Lorenzo. «Los últimos días me di cuenta de que no le importa nada ni nadie, mucho menos los caballos. Pero hubo algo que terminó de abrirme los ojos. Cuando se enteró de que rescataron a Fuego, juró que iba a acabar contigo, Sebastián, y con cualquiera que te ayudara. No podía seguir allí fingiendo que no pasaba nada». Mateo y Lucía se acercaron, atentos a cada palabra.
La tensión se sentía en el aire, pero la determinación de Lorenzo parecía sincera. Lucía se cruzó de brazos y miró a Sebastián, quien guardó silencio unos instantes, ponderando qué hacer. «Bien», dijo finalmente Sebastián. «Si de verdad quieres ayudarnos, bienvenida sea tu ayuda. Pero entiende que no confío fácilmente. Hemos pasado momentos muy duros y no puedo poner en riesgo a mi gente otra vez». Lorenzo asintió. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Lo sé, pero haré lo que sea necesario para demostrarte que estoy de tu lado. Rodolfo ha estado comprando favores y preparando una redada contra ti. No sé cuándo ni cómo, pero está moviendo hilos para que la policía te arreste por supuesto robo de caballo y por entrar con violencia a su rancho». Al oír aquello, Sebastián sintió un escalofrío. Su huida con fuego ya había causado problemas suficientes, pero no imaginaba que Rodolfo estuviera alistándose para algo aún peor. Necesitaban un plan, y lo necesitaban pronto. «Tenemos que dividirnos», propuso Lucía con la voz firme. «Necesitamos a alguien que busque ayuda legal, un abogado que quiera escuchar nuestra historia y que no esté en la nómina de Rodolfo». «Es cierto», añadió Mateo. «Yo puedo ir a la ciudad. Conozco a un conocido de la familia que es abogado. Tal vez nos dé una mano». Sebastián miró a Lorenzo y luego a Fuego. El caballo giró sus orejas hacia la puerta, atento a los sonidos de la noche. Parecía sentir la misma urgencia. «¿Y tú, Lorenzo?», preguntó Sebastián. «¿Qué sugieres que hagamos con Fuego mientras Mateo busca un abogado? Si se queda aquí, corremos peligro». Lorenzo reflexionó un momento, rascándose la barba incipiente. «Hay un hombre al otro lado de la sierra, un viejo peón al que llaman Don Manuel. He oído que a veces da refugio a quienes huyen de problemas con los terratenientes. Vive en una zona complicada de acceder, pero es hospitalario con quien lo necesite. Si logramos llegar allá, podríamos escondernos un par de días mientras tu amigo consigue la ayuda que necesita». Sebastián y Lucía intercambiaron miradas. No había muchas opciones. El tiempo corría en su contra. Sería un viaje largo y difícil, especialmente con la herida de Sebastián, pero dejar a Fuego solo era impensable. «Si nos quedamos, Rodolfo nos encontrará», dijo Lucía. «Si vamos a la ciudad todos juntos, también corremos el riesgo de que nos arresten antes de siquiera hablar con un abogado». «Entonces es un hecho», concluyó Sebastián. «Mateo, tú vas a la ciudad. Lucía, Lorenzo y yo llevaremos a Fuego a lo de Don Manuel. Cuando tengamos noticias de la parte legal, encontraremos la forma de reunirnos de nuevo». Mateo asintió con una mezcla de nervios y determinación. Se acercó a Sebastián y le dio un abrazo rápido, cosa inusual en él. «Cuídate, hermano. Cuídense. No bajaré los brazos hasta que logre algo de ayuda para nosotros». Empacaron lo poco que tenían. Los dos jóvenes que los habían apoyado antes prometieron llevar un recado a la ciudad para avisar a Mateo si surgía alguna urgencia. En pocos minutos, la vieja hacienda quedó en silencio, con solo el rumor del viento que silbaba entre los muros derruidos y el gruñido ocasional de algún animal nocturno. Al rayar el alba, Sebastián, Lucía y Lorenzo montaron en sus caballos, con Fuego a la cabeza. La herida de Sebastián aún dolía, pero ya se había secado y estaba bien vendada. Partieron hacia la ruta que llevaba a la sierra, donde, según Lorenzo, Don Manuel podría ofrecer un lugar seguro. Mateo salió en dirección contraria, con la esperanza de que la fortuna le sonriera en la ciudad. El trayecto hacia la sierra se volvió más tortuoso a medida que avanzaban. El camino, al principio marcado y relativamente amplio, se transformó en una vereda de piedras sueltas que bordeaba un cañón profundo. La vista era imponente, pero el peligro crecía a cada paso. Fuego avanzaba con cautela, a veces resbalando levemente sobre las rocas mojadas por un hilito de agua que se filtraba entre las paredes rocosas. Sebastián sentía cómo su corazón se encogía cada vez que el caballo se tambaleaba. No podía permitir que la pata lastimada empeorara, ni que la caída los llevara al abismo. Mientras ascendían, Lorenzo iba primero,
tanteando el camino. Lucía cerraba la marcha, atenta al entorno, llevando una mano cerca de su cinturón donde guardaba la navaja. Era una zona poco transitada, llena de riscos y vericuetos donde cualquiera podría tenderles una emboscada. Aún así, el lugar también ofrecía cierta tranquilidad. El ruido de la ciudad y los problemas con Rodolfo parecían lejanos. Al mediodía, el sol pegaba con fuerza y todos estaban sedientos. Encontraron una pequeña cueva en la roca, donde se detuvieron a descansar un rato. Sebastián acarició a Fuego para asegurarse de que estuviera bien. El caballo parpadeó al sentir la mano de su antiguo dueño, y Sebastián no pudo evitar una sonrisa melancólica. Tantos años separados, y seguía sintiendo esa conexión especial, como si nunca se hubieran ido el uno del otro. «Ya falta poco», comentó Lorenzo, mientras sacaba un trozo de tortilla guardada para reponer fuerzas. «Si seguimos así, llegaremos a la finca de don Manuel antes de que anochezca». Lucía bebió un poco de agua, mirando el paisaje que se abría ante ellos. El aire era más fresco ahí arriba, y el brillo del sol pintaba de naranja las rocas distantes. «Ojalá que este don Manuel sea tan hospitalario como dices», dijo con un deje de esperanza. «Porque si Rodolfo se entera de dónde estamos, no tardará en venir». Tras retomar la marcha, sortearon otro conjunto de peñascos y arboledas. Ya entrada la tarde, divisaron un valle estrecho donde los árboles crecían frondosos. Allí, la tierra parecía más fértil. A lo lejos, distinguieron una casa grande de adobe, de fachada vieja y con un par de caballos pastando en un cercado improvisado. Lorenzo hizo una señal para que se detuvieran. «Es ahí», dijo, con un suspiro de alivio. Se acercaron despacio. Un perro ladró al verlos, y pronto salió un hombre mayor con sombrero de paja, recargándose en un bastón. Don Manuel, al notar la presencia de Lorenzo, se acercó con rostro serio, aunque la curiosidad brillaba en su mirada. «¿Quiénes son ustedes?», inquirió sin rodeos, sosteniendo el bastón con firmeza. Lorenzo se quitó el sombrero en señal de respeto. Le explicó la situación en pocas palabras, que huían de Rodolfo, que necesitaban refugio y que confiaban en la bondad de don Manuel. Sebastián añadió, con la voz todavía marcada por la tensión, que Fuego era su caballo, que lo habían rescatado de un encierro injusto. Don Manuel los escuchó sin interrumpir. Su expresión se tornó reflexiva. Tras unos segundos de silencio que se hicieron eternos, habló con un tono más suave. «Si vienen huyendo de ese malnacido, entonces tienen mi simpatía. Está bien, pueden pasar. Pero les advierto que aquí no hay lujos. Solo un techo y comida para los caballos». Lucía dio un paso al frente, sin ocultar su gratitud. «Gracias. Eso es más de lo que podríamos pedir». Don Manuel hizo un gesto para guiarlos hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño patio sombreado por un par de árboles. Ofreció agua y un poco de grano para Fuego, que mordisqueó con cierto cansancio. Sebastián se apoyó en una pared, sintiendo el alivio de haber llegado a un lugar aparentemente seguro. Al menos, por un momento. Sin embargo, esa sensación de seguridad no duró mucho. Cuando estaban acomodándose, don Manuel levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Un murmullo lejano de motores se escuchó por la vereda que rodeaba el valle. Lorenzo asomó la vista por el portón y regresó con el semblante pálido. «Hay autos acercándose. Llevan sirenas. No puede ser otra cosa que la policía». Al avistar una pequeña colina ven carros con sirenas a lo lejos. Alguien llamó a la policía para ese lugar. El ruido de las sirenas resonaba en el valle como un presagio de lo que estaba a punto de desencadenarse. Sebastián, con el corazón acelerado, salió al patio trasero junto a Lucía y Lorenzo, siguiendo la mirada nerviosa de don Manuel. Desde allí podían ver los destellos de luces azules y rojas que, entre el polvo levantado por los vehículos, se iban acercando por el camino empinado que conducía a la finca. El aire denso y caliente cargaba la tensión de un inminente enfrentamiento. Fuego, atado a un costado de la casa, giró las orejas inquieto, como si también presintiera el peligro. «Debe ser la policía»,
murmuró don Manuel apretando el bastón con más fuerza. Y no dudo que Rodolfo esté detrás de esto. Lorenzo frunció el ceño. Conocía los métodos de Rodolfo, su forma de comprar conciencias y de manipular a quien hiciera falta para salirse con la suya. Lucía, por su parte, intercambió una mirada rápida con Sebastián. Tenían que mantener la calma, pero también defenderse de cualquier acusación falsa. «Vamos a ver qué quieren», dijo Sebastián, respirando hondo para aplacar la ansiedad. Aunque su herida del brazo seguía ardiendo, se irguió con determinación. «No vamos a rendirnos». Los motores rugieron a escasos metros de la entrada principal. 3 camionetas de la policía se detuvieron en el descampado, levantando una nube de polvo. De la primera bajó un hombre alto, con un uniforme impecable y bigote espeso. Lo flanqueaban un par de agentes robustos, que observaban la escena con recelo. El hombre alto, que parecía tener más rango, clavó la vista en Sebastián antes de hablar. «Buscamos a Sebastián Contreras», anunció el oficial consultando unos papeles. «Tenemos denuncias de un supuesto robo de caballo y de irrupción violenta en propiedad privada». Sebastián tragó saliva, sosteniendo la mirada. Sentía que sus nervios se crispaban, pero no podía mostrarse débil. Dio un paso al frente, con Lucía y Lorenzo manteniéndose a su lado. Don Manuel, algo más atrás, no dejó de observar cada detalle con su semblante serio. «Yo soy Sebastián Contreras», respondió intentando mantener la voz firme. «Ese caballo no es robado. Se llama Fuego y me pertenecía desde hace años. Simplemente lo recuperé de manos de quien lo mantenía retenido injustamente». El oficial lo escuchó sin interrumpir. Luego revisó el documento que tenía y se giró para hacer un gesto a los 2 agentes que lo acompañaban. Ambos empezaron a caminar despacio por el patio, registrando con la mirada el lugar. Uno de ellos se acercó a Fuego, que relinchó y dio un pequeño paso atrás, nervioso. «Necesitamos esclarecer esta situación», dijo el oficial con tono grave. «Según la denuncia, este caballo es propiedad de Rodolfo Medina, y usted irrumpió en su rancho ocasionando daños para robarlo». La sangre de Sebastián hirvió. Las palabras «robarlo» y «propiedad de Rodolfo Medina» resonaban con falsedad. Trató de calmarse para exponer los hechos con claridad. «Ese hombre me estafó hace años cuando tuve que vender mis tierras», explicó. Al final, terminó quedándose con Fuego de forma dudosa. «Hace poco descubrí que lo maltrataban, y no tenía intención de devolverme algo que siempre fue mío. Si hubo daños, fue por los hombres de Rodolfo disparando a quemarropa mientras yo trataba de sacar a Fuego de allí». El oficial intercambió una mirada con sus agentes, que continuaban rondando la casa. Se escucharon pasos en la grava, y de pronto, otro vehículo se aproximó. La puerta del nuevo auto se abrió y descendió Rodolfo, con su sombrero elegante y ese porte altivo. Detrás de él, un par de personas con trajes impecables, posiblemente abogados o asesores. «Así que te escondías aquí», soltó Rodolfo con un tono de burla. «¿Creías que ibas a escapar de la ley?». Los ojos de Sebastián centellearon de indignación. Don Manuel se apoyó con más fuerza en su bastón y dio un paso al frente, sin levantar demasiado la voz, pero con contundencia. «Aquí nadie se esconde», dijo. «Esta es mi casa, y recibo a quien me parezca. No permitiré insultos en mis tierras». Rodolfo apenas lo miró de reojo, concentrando toda su atención en Sebastián. Un aire de superioridad envolvía cada uno de sus gestos. «Oficial», prosiguió Rodolfo dirigiéndose con frialdad al hombre alto, «aquí está mi abogado. Trae consigo los papeles que demuestran la propiedad del animal. Exijo que arresten a este hombre por el robo, de una vez por todas». El oficial miró los documentos que uno de los abogados sostenía con firmeza. Parecía todo en regla: certificaciones, registros de compra y venta, supuestas facturas. Aquello se veía muy bien preparado para incriminar a Sebastián sin dejar margen de duda. Sin embargo, Lucía avanzó, hablando con voz decidida. «Esos papeles no reflejan la realidad», dijo.
Rodolfo compró al caballo bajo condiciones cuestionables cuando Sebastián atravesaba una situación económica crítica. Además, tenemos testigos de los malos tratos que se daban en el rancho. El rostro de Rodolfo se contrajo en una mueca irónica. Lorenzo, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Se quitó el sombrero, dándole un aire de humildad, pero su mirada era firme. Yo trabajé en el rancho de Rodolfo, señor oficial. Vi cómo se trataba a Fuego y a otros caballos. Y también lo vi cuando ordenó disparar aquella noche. El oficial lo observó con escepticismo. Tomar la palabra de un peón, en ese contexto, no siempre era fácil, pero Lorenzo sostuvo la mirada. Rodolfo apretó los labios, mostrando una mueca de desprecio hacia su antiguo empleado. ¿Vas a creer en este traidor?, espetó Rodolfo. Se fue del rancho llevándose dinero y ahora está mintiendo para encubrir a un ladrón. El ambiente estaba cargado de hostilidad. Lucía observó a Rodolfo, sintiendo que no había nada más que hacer que exponer los hechos con pruebas contundentes. De pronto, un murmullo interrumpió el cruce de palabras. Se escuchó el motor de otra camioneta, y todos voltearon para ver cómo Mateo llegaba con un hombre de aspecto serio y lentes gruesos. Era el contacto del que había hablado antes. El vehículo se detuvo con un derrape leve, y Mateo saltó de la puerta, con el rostro encendido. «Llegué justo a tiempo», exclamó acercándose al grupo. «Él es el abogado Salazar, y viene con pruebas que pueden cambiar las cosas». La aparición de Mateo en ese instante fue un giro sorpresivo. El oficial, intrigado, permitió que el abogado Salazar hablara. Este cargaba una carpeta voluminosa bajo el brazo. Con calma, saludó a los presentes y se dirigió al oficial. «He investigado la compra original de Fuego», dijo. «Hay inconsistencias en los montos, firmas que no se corresponden con las de Sebastián y además, registro de que Rodolfo no renovó la documentación de propiedad. Tengo copias de todo». Los dos abogados de Rodolfo se miraron entre sí, sorprendidos. No esperaban que llegaran esos archivos ni que alguien hubiera rastreado las transacciones ilegales del pasado. Salazar, sin titubear, comenzó a mostrarle al oficial la carpeta llena de documentos con sellos y comprobantes de autenticidad. Rodolfo intentó interrumpirlo, pero el oficial le exigió silencio para poder revisar la información. Mientras el oficial leía, el resto de la gente guardó un tenso mutismo. Fuego, atado a un costado, respiraba fuerte, ajeno a los detalles legales pero consciente de la conmoción a su alrededor. Sebastián mantuvo la vista en su caballo, como pidiéndole que confiara en lo que estaba por suceder. Unos minutos después, el oficial levantó la mirada. Rodolfo se veía cada vez más inquieto, retorciéndose las manos. Mateo cruzó los brazos, dispuesto a sostener la mirada de cualquiera. Don Manuel, con su bastón, agitó un poco la cabeza. «Hay muchas contradicciones en los documentos», dijo el oficial, con un gesto de contrariedad. «No puedo llevarme detenido a Sebastián basándome solo en la denuncia de Rodolfo, ya que surgen pruebas de que la propiedad del caballo podría ser legítima de Sebastián». Rodolfo se puso rojo de furia y alzó la voz. «Esto es absurdo, es un robo, a ustedes los han comprado». El abogado Salazar se mantuvo firme. «Si desea continuar, señor, tendrá que presentar su demanda en un tribunal. Hoy, la policía no tiene razones para proceder con un arresto». El oficial tragó saliva, consciente de que había escuchado suficiente para darse cuenta de lo turbia que era la situación. Observó a Rodolfo y luego a Sebastián. «Lo más prudente», dijo, «es que todo esto se aclare en una instancia legal imparcial. De momento, no puedo intervenir a favor de ninguno, excepto para mantener el orden». Por un momento, nadie habló. Rodolfo soltó un bufido, incrédulo. Sebastián sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. Al menos, no lo arrastrarían esposado, y Fuego seguía a su lado. Quedaba un largo camino por delante, un juicio para aclarar cada detalle, pero esa pequeña victoria significaba mucho. Lucía y Lorenzo se miraron con alivio. Entonces, el oficial alzó la voz para hacerse oír sobre la multitud de murmullos. «Escúchenme todos. Llevaré estos documentos y las declaraciones ante el juzgado correspondiente.
Hasta que se resuelva formalmente en el tribunal, el caballo quedará bajo supervisión. Volteó hacia Sebastián, quien contuvo la respiración. Era el momento decisivo. Si el oficial le quitaba a Fuego, Rodolfo podría maniobrar para quedarse con el animal. Pero si el caballo seguía con Sebastián, habría una oportunidad real de triunfo. Dejo a Fuego en custodia de Sebastián, concluyó el oficial. Sin embargo, no se alejen de la región. En los próximos días se convocará a una audiencia y todo se resolverá conforme a la ley. Rodolfo apretó los dientes, furioso. Sebastián asintió con serenidad, acariciando el cuello de Fuego con una mezcla de gratitud y cansancio. Sabía que la lucha no había acabado, pero ese instante era un rayo de esperanza. Los policías comenzaron a dispersarse, bajando la tensión en el patio. El oficial subió a su camioneta llevándose los papeles que el abogado Salazar le había facilitado, y Rodolfo, sin decir más, se marchó con sus hombres, fulminando a Sebastián con la mirada antes de partir. Un silencio extraño se adueñó del lugar cuando los motores se alejaron. Lorenzo soltó un suspiro profundo. Lucía pasó la mano por la frente, seca de sudor, y Mateo abrazó brevemente a Sebastián, compartiendo la sensación de victoria momentánea. En esos instantes, Sebastián se aproximó a Fuego, que lo recibió con un suave relincho. Con la mano temblorosa le acarició el lomo, recordando cada obstáculo que habían atravesado para llegar a ese momento. Al fin podían respirar, sabiendo que, aunque el conflicto no había terminado, tenían una oportunidad legítima de defender su verdad. Entonces, la voz del oficial, resonando en la memoria de todos, quedó como la frase que definiría el nuevo rumbo de la historia. El delegado anuncia que resolverá esa disputa en el tribunal, pero por ahora, Fuego quedará bajo la custodia de Sebastián hasta el juicio. El día del juicio finalmente llegó, y el pueblo entero parecía contagiado por la expectación. Desde temprano, las calles polvorientas se llenaron de rumores, de miradas curiosas que buscaban a Sebastián y a Rodolfo, esperando ese enfrentamiento definitivo que pondría fin a tantas tensiones. Frente al edificio del pequeño tribunal local, la gente se aglomeraba en la entrada, hablando en susurros y especulando sobre el resultado. Unos apoyaban a Sebastián, recordando la fama de hombre bueno y trabajador que siempre había tenido. Otros, más temerosos, preferían no opinar por la influencia de Rodolfo en la región. Dentro de la sala, Sebastián se sentó junto a su abogado Salazar, sintiendo el corazón golpearle el pecho con una fuerza que le impedía concentrarse. Por su mente desfilaban imágenes de Fuego galopando libre en su antiguo rancho, esos días en que todo parecía más sencillo. También recordaba los peligros que habían pasado para recuperarlo, las noches fugados en la sierra, y los disparos resonando en la oscuridad. Lucía y Mateo se encontraban en la fila de detrás, brindándole su apoyo incondicional. Lorenzo, decidido a testificar, ocupaba un lugar en la zona de testigos, esperando el momento en que pudiera relatar lo que había visto en el rancho de Rodolfo. Rodolfo, por su parte, entró con paso firme, luciendo un traje impecable y el habitual aire de superioridad. A su lado, dos abogados exhibían portafolios repletos de documentos. Los gestos de Rodolfo denunciaban impaciencia y desprecio. Apenas se dignó a mirar a Sebastián, como si no lo considerara digno de su atención. En la parte alta de la sala, el juez, un hombre de aspecto cansado y cabellos canosos, se aclaró la garganta y pidió que se guardara silencio. Con voz profunda, anunció el inicio de la audiencia. Explicó brevemente que el caso versaba sobre la disputa de propiedad del caballo llamado Fuego y sobre las acusaciones cruzadas de robo e intrusión. Aseguró que escucharía todos los testimonios y examinaría las pruebas presentadas para, finalmente, dictar sentencia. El primer testigo en pasar fue Lorenzo. Cuando se puso en pie, hubo un murmullo en la sala. Algunos reconocían su rostro de las visitas al rancho de Rodolfo. El juez le pidió que declarara con franqueza. Lorenzo, con voz temblorosa al principio, contó cómo había sido testigo de los malos tratos que Fuego y otros caballos habían sufrido.
relató las amenazas que Rodolfo hacía con frecuencia, y cómo Sebastián solo había intentado recuperar un animal que siempre le había pertenecido moralmente. Después de unos minutos, comenzó a sentirse más seguro, sobre todo cuando vio la mirada alentadora de Sebastián. Terminó su testimonio en medio de un silencio cargado de tensión. Siguieron algunos peones y vecinos que habían presenciado la persecución y los disparos en la noche del rescate. Uno tras otro, describieron el terror que sintieron cuando los hombres de Rodolfo abrieron fuego, y relataron la manera en que Sebastián apenas logró huir con su caballo. El abogado Salazar fue hábil al subrayar la frecuencia con que Rodolfo utilizaba la fuerza y el miedo para imponer su voluntad en la región, algo que, si bien no era el centro del caso, delineaba el trasfondo de violencia. Cuando le llegó el turno a Rodolfo, éste se puso en pie con gesto altanero. Sus abogados presentaron papeles que supuestamente probaban la compra legal de fuego años atrás. Sin embargo, el juez, siguiendo la pista de las investigaciones de Salazar, señaló que había indicios de falsificación en algunas firmas y discrepancias en las fechas. Rodolfo, claramente irritado, defendió su postura diciendo que todo se debía a un error administrativo, que siempre había cuidado de fuego, y que Sebastián le estaba intentando robar un valioso semental. Ante esa última afirmación, algunos presentes soltaron un suspiro o movieron la cabeza en desacuerdo. El ambiente se hacía más denso. Finalmente, el juez invitó a Sebastián a exponer su parte de la historia. Sebastián se puso de pie. El salón parecía enmudecer en torno a él. Con voz firme pero cargada de emotividad, habló de su rancho de antaño, de cómo Fuego nació allí y de la fuerte conexión que siempre habían compartido. Explicó con detalle el engaño que lo obligó a vender sus propiedades cuando pasaba por deudas, y pese a su intento de proteger a Fuego, el caballo acabó en manos de Rodolfo de manera dudosa. Confesó lo mucho que le dolió separarse de Fuego, y cómo, al descubrir que su viejo amigo estaba vivo pero en condiciones crueles, no tuvo más opción que actuar. Cada palabra suya resonó en el silencio expectante, y más de uno de los presentes asintió conmovido. El abogado Salazar cerró su intervención haciendo hincapié en los documentos que probaban la irregularidad de la compra y, sobre todo, en los testimonios de maltrato. El juez se retiró unos momentos a deliberar, dejando a todos con el corazón en un puño. Rodolfo, impaciente, cruzaba los brazos y repasaba la mirada sobre el público, como si pudiera intimidarlos. Lucía apretó la mano de Sebastián en señal de ánimo, y Mateo, con los brazos cruzados, mantenía la vista fija en el estrado. Tras un breve intervalo que pareció eterno, el juez regresó con semblante serio. El murmullo se detuvo de golpe cuando empezó a hablar. En virtud de las pruebas y testimonios presentados, concluyo que las circunstancias de la supuesta compraventa de este caballo, llamado Fuego, presentan irregularidades suficientes para considerarla nula. Además, reconozco las denuncias de maltrato y la conducta intimidatoria exhibida por el señor Rodolfo Medina. La respiración de Sebastián se contuvo. Miró a Lucía, que esbozó una tímida sonrisa de esperanza. Por tanto, continuó el juez, este juzgado dictamina la restitución inmediata y definitiva de la propiedad del caballo Fuego al señor Sebastián Contreras. Se iniciará una investigación formal por los presuntos delitos de fraude y maltrato animal contra el señor Rodolfo Medina. Un estallido de asombro y comentarios recorrió la sala. Rodolfo alzó la voz, protestando, mientras sus abogados le rogaban que guardara la calma para no empeorar la situación. Pero el juez ordenó silencio, advirtiendo que su decisión era firme y que cualquier apelación debería seguir los canales legales. Con el rostro encendido por la rabia, Rodolfo abandonó la sala, escoltado por sus abogados, sin dignarse a voltear siquiera. Sebastián sintió una oleada de alivio tan intensa que estuvo a punto de temblar. Lucía lo abrazó de forma espontánea, y Mateo hizo lo mismo después, con ojos brillantes de alegría. Lorenzo, parado a un costado, se limpió una lágrima disimuladamente, feliz de ver que su testimonio no había sido en vano. La mayoría de la gente salió del juzgado con murmullos de aprobación. Al fin se veía algo de justicia en un lugar acostumbrado a la impunidad.
Horas más tarde, ya en el rancho de Mateo, se reunieron para celebrar. Fuego pastaba en un pequeño potrero cercano, iluminado por la luz del atardecer. Su presencia imponía, con ese porte orgulloso y el brillo de su pelaje castaño. A la fiesta improvisada llegaron algunos vecinos, curiosos y contentos por la victoria de Sebastián. Se encendió un fogón al aire libre, compartieron café y tortillas, y conversaron animadamente sobre lo que vendría después. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Lorenzo con cierta timidez. Sebastián miró a Fuego, que trotaba suavemente, moviendo su crin con gracia. «Lo prometí desde el principio», contestó. «Haré realidad el santuario para caballos. Nunca más serán abandonados o maltratados en estas tierras, no mientras yo tenga fuerzas para evitarlo». Todos asintieron, y Lucía sonrió abiertamente. Bajo la suave luz anaranjada del crepúsculo, ese sueño de un santuario dejó de ser una idea lejana para transformarse en un proyecto compartido. Los rostros cansados pero felices confirmaban que había llegado el momento de reconstruir, de sanar las heridas que dejó la ambición de Rodolfo y el tiempo que Sebastián pasó lejos. Mateo propuso un brindis sencillo, alzando un jarro de café. El grupo se unió a ese gesto. Los murmullos del aire parecían susurrar promesas de cambio. Con la reputación de Rodolfo en entredicho, varios rancheros pequeños encontraron el valor para hablar de sus propias injusticias. Parecía que la victoria de Sebastián abría un sendero para muchas más. El ocaso cubrió el horizonte, y Fuego dio un relincho largo, casi como un canto de libertad. Sebastián se acercó para posar una mano firme sobre el lomo del caballo, sintiendo la calidez de ese compañero que jamás lo había olvidado. Fue en ese momento cuando tomó aire y habló en voz clara, como si hablara tanto para quienes lo rodeaban como para sí mismo. «El tiempo puede llevarlo todo, pero nunca el lazo que creamos de verdad.